Aquí vamos. Entonces, Maybel, así te conocí, así te llamo. Gracias por dedicarnos este tiempito, no solamente a nosotros como entidad de Hands to Give, sino a las personas que mediante esta entrevista van a encontrar tal vez en ti una historia que ayude a cambiar la historia de ellos. Pero para hacerlo lo más formal posible, entre comillas. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Bueno, primero que nada, soy Maybel Gallardo, pero quiero agradecerte por esta invitación, por esta oportunidad de poder, de cierta manera, acercarme a otras mujeres, ¿no? Y a otras personas que realmente necesitan un poco de empujón, por así decirlo. Y nada, aquí estoy. Perfecto, oye, muchísimas gracias. ¿Y de dónde vienes, Maybel? Primero, geográficamente, ¿de dónde vienes? Bueno, primero que nada, geográficamente soy cubana, habanera y lauteña. Para los que son habaneros, o sea, Lauton es un barrio de La Habana. Pero mis orígenes se remontan más para atrás a la Andalucía de principios del siglo XX. De ahí vinieron mis bisabuelos. Qué bien. Intelectualmente, ¿de dónde viene Maybel? Bueno, vengo de un hogar donde se me inculcó el amor por la literatura, por la música, el cine, desde que apenas daba mis primeros pasitos, ¿no? Desde muy pequeñita dibujaba escenas de historias que me creaba en mi cabeza, en mi imaginación, detrás de mis libros de cuentos, como también sabía en ese momento tan pequeñita lo que era el virus del SIDA y cómo lucía bajo un microscopio, la teoría de Darwin, en qué consistía, los cuentos clásicos de la mitología griega, entre otras cosas que fue bien temprano el aprendizaje, ¿no? Porque cuando no me sentaba al lado de mi tía, que en ese momento terminaba su maestría de biología genética en la Universidad de La Habana y absorbía todo lo que ella estudiaba en sus libros, mi abuela me leía todo lo que le caía en la mano, mi abuelo me enseñaba a dibujar, o mi padre me hacía escuchar sus grupos favoritos como The Beatles, Queen, Def Leppard, Bon Jovi, entre otros tantísimos que todavía son parte de mi mundo. Luego entré en la iglesia católica y entonces me enamoré de la música coral, de la ópera y los músicos clásicos como Tchaikovsky, Beethoven, Bach y Mozart, que es mi amor platónico. Ahí estudié, perdón, estudié canto y siendo la miembro soprano más joven del coro de la iglesia, fui seleccionada, tuve ese honor para cantar en el coro del Papa Juan Pablo II en su visita del 98 en La Habana. Fue una experiencia inolvidable, de más está decir. Luego emigré con mi familia a Miami y desde el día uno sabía lo que quería hacer. Quería sacarme la carrera de dibujos animados y de diseño gráfico, ya que era algo que unía los tres mundos en los que yo me había desenvuelto, ¿no? Que era la narrativa, la música y la ilustración. Y bueno, así lo hice. Perfecto, oye, una historia bastante sustancioso. Bueno, y entonces, con todo ese background, ¿quién es Maybel Gallardo como persona? Bueno, una pregunta un poco difícil, ¿no? Bueno, eh, pues Maybel es alguien que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de su vida, muchas caídas y decepciones bastante dolorosas. Solía ser una niña traumatizada por el divorcio de mis padres a los 9 años, fue un divorcio bien traumático. Y luego sufrí un matrimonio tóxico y sin futuro en mi propia carne por 10 años. Ambas cosas me volvieron desconfiada, insegura, infantil, poco considerada, testaruda, egoísta, rebelde, la lista es larga, con mis objetivos de vida cada vez más borrosos, ¿no? Pero la Maybel de hoy aprendió de ese dolor y lo que está, bueno, lo estoy convirtiendo poco a poco en luz, aferrándome a todo lo contrario. Poco a poco estoy saliendo del capullo, diferente a la oruga que solía ser. Wow. Oye, eso está intenso. Me recuerda algo que dijo alguien una vez, que la experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Creo que fue el doctor Roberto Pérez el que dijo eso. Y tú hasta ahora has aprovechado bien la experiencia de tu vida. Bueno, estamos viendo en la actualidad un resultado de eso y se verán Lo he mejores cosas en intentado, el futuro. Qué lo he bien. intentado, lo he intentado. Pero eso nos lleva entonces a una pregunta que tal vez otros estén haciendo, porque ese cambio tiene que haber implicado una lucha. Entonces, ¿qué te ha ayudado a vencer esos monstruos con los que has luchado o estás luchando?
A decir verdad, Luis, nunca he estado en guerra con mis monstruos. No, lo considero algo inútil porque nunca seremos capaces de vencerlo. Hagas lo que hagas, siempre que vences a uno, aparece otro y así sucesivamente como un ciclo que no se acaba. Interesante. Entonces, aceptaste tu lado oscuro y estás sencillamente en esa batalla para mantenerlo en equilibrio y usarlo a favor. Sí, básicamente. Estratega también, la muchacha está buena, está bueno. Bueno, en ese caso, ¿qué le aconsejarías a alguien que esté luchando contra sus demonios, contra sus monstruos? Eh, Básicamente que el secreto de esto no está en vencer a tus monstruos, no, sino en fundirte con ellos, entendiéndolos, admitiéndolos y finalmente integrándolos a ti. Solo así se logra la verdadera libertad sobre ellos. Interesante, una estrategia poderosa. Una última pregunta, Maybel. ¿Algún último consejo que quieras compartir con específicamente las mujeres que han emigrado a este o algún otro país? Sí, primeramente que no pierdan su tiempo en este país, que no lo pierdan. El tiempo es oro. Y no importa si eres madre o esposa, tu tiempo como persona vale y la ventana de oportunidades se abre solo una vez. Aprendan el idioma, prepárense todo lo que puedan para convertirse en mujeres empoderadas. Aunque los hijos estén robando parte de ese tiempo, porque lo entiendo, no importa. Los niños ven el sacrificio y aprenden de ello. Si te pasas toda tu vida solo pensando en pagar facturas y trabajar en una factoría, eso es lo que tu hijo va a aprender, a ser una persona que se conforma con migas. Y tú mereces más que eso. Si has llegado hasta aquí es porque Dios te ha dado otra oportunidad para que crezcas como persona, como madre, para las que evidentemente lo sean, y como mujer, no solo en libertad, sino más que nada en intelecto. Estados Unidos está diseñado para ayudarte a crecer, pero solo si te atreves a aprovecharlo. Así que ese es mi consejo. No pierdas el tiempo y atrévete. Esta es una nueva vida, la antigua ya no existe. Olvídate. Muy bien, eso está muy bien. Mabel, y tengo entendido que estás escribiendo un libro llamado Hijo de la Luna, ¿verdad? Sí, no estoy escribiéndolo, ya está escrito. ¡Oh, qué bien! Ya está ¡Qué escrito, lo bien! tengo aquí a mi lado. Aquí está el primer volumen, son 4. Eh, ya, como dice el dicho, he parido el primer bebé. ¿Y cómo nació? ¿Cómo nació Hijo de la Luna? Cuéntanos un poco esa historia. Pues a ver, Hijo de la Luna nació hace unos 14 años o quizás más o menos. Siempre tuve en mi mente el diseño del protagonista. Como ilustradora siempre me lo imaginé, ¿no? Que también sufrió muchísimos cambios con el paso de los años, pero la historia fue tomando forma cuando descubrí que quería hacer algo diferente, ¿no? Algo que les pareciera real a los lectores dentro de la ficción. Y entonces para la tesis de mi universidad creé el primer guión gracias a una amiga que me dio la maravillosa idea de que en lugar de colocar a mi personaje, o sea, de en qué lugar colocar a mi personaje en esa historia, porque tenía el personaje, pero ¿dónde lo pongo? O sea, no sabía dónde colocarlo. El lugar es real, está en la provincia de Málaga, en Andalucía, en España. eh, Ronda se llama la ciudad. De ahí comencé a mezclar simbolismos con misterio, con bagaje cultural español de la época renacentista, el tarot, la etnia gitana, la teología confrontando teorías científicas, personajes bíblicos y creo que parte de mis traumas familiares también fueron un ingrediente fundamental para su creación. Tuve que estudiar muchísimo, muchísimo. eh, Estaba escribiendo sobre, imagínate, un lugar ah, en donde nunca había estado o nunca me había estado expuesto, más allá de lo que me contaban en mi familia de mis bisabuelos, ¿no? Eran andaluces. Y entonces decidí que para ser creíble, mi objetivo tenía que vivirlo yo primero. Y me fui a España sola, con la idea en mente de absorber todo lo que pudiera para poderlo plasmar en el papel. Y ahí estuve 8 años. No diré que fue una cama de flores porque no lo fue, en realidad todo lo contrario, pero eso hizo que me comenzara a transformar y a ver la vida de otra forma. Y a consecuencia de eso, mi novela también se enriqueció de una forma increíble. Fui a Ronda 2 veces.
Una gracias a mi madre, que en una de sus visitas me regaló ese primer encuentro que tanto había soñado, estudiado y escrito en mi libro por tantos años. Y la segunda, gracias a mi esposo actual, quien también se quedó enamorado de la ciudad porque realmente es una belleza, es preciosa. En el momento que experimenté el aire de aquel lugar, Luis, supe que había nacido para estar ahí, en ese momento, que yo nací para ese instante, para esa ciudad. Y fue algo bien sobrenatural, algo que me es bien difícil de describir y de explicar con palabras. Así que todo ese conjunto de vivencias y de estudios dieron vida a la novela que es hoy. Excelente. Oye, muchísimas gracias, Maide, por compartirnos no solamente la historia del libro, sino la historia de tu vida. Una historia interesante. Y esperemos que sea solamente el comienzo de una historia aún más interesante por venir. Así que gracias por adornar nuestras vidas con la tuya. Sigue siendo así Gracias a ti, y que sigas creciendo. gracias a ti por esa oportunidad.